En mi octavo día de viaje me levanté muy temprano para dirigirme al aeropuerto de El Nido. No sé si este aeropuerto tendrá el récord de ser el más pequeño del mundo, pero desde luego sí es el más chico en el que yo haya estado jamás. Está gestionado por esta compañía que veis de aviones de hélice, por lo que los vuelos no son especialmente baratos. Y después de 1 hora y media de agradable vuelo, llegué a la isla de Panglao. Panglao es una pequeña isla que se encuentra al sur de Bohol. De hecho, ambas islas están comunicadas por un gran puente. Un dato a tener en cuenta si quieres venir en avión es que, aunque Panglao sea una pequeña isla independiente de Bohol, el aeropuerto de Panglao se llama Aeropuerto Internacional de Bohol. La zona más turística de Panglao es Alona Beach. Y es que aquí se concentran la gran mayoría de bares y restaurantes, así como la gran mayoría de escuelas de buceo. De mis próximos 3 días de viaje apenas tengo imágenes porque los dediqué a sacarme el PADI, es decir, mi certificación de buceador. En mi 12º día y ya con mi certificado de buceador, contraté un día de buceo en el Parque Natural de Belicasà. Esta jornada de buceo consistía en 3 inmersiones a lo largo de prácticamente 5 o 6 horas. Esta actividad se suele reservar con meses de antelación, ya que solo hay 100 pases diarios para buceadores en este parque. Yo la contraté con mi escuela de buceo, Bohol Divers Club, a los cuales quiero darle las gracias públicamente por la paciencia que tuvieron al realizar ello el curso, y en especial a Javi, mi instructor, un murciano sin el cual no podría haberme sacado mi certificado PADI. Se dice de Filipinas que es uno de los paraísos para buceadores. Desgraciadamente no tengo mucho donde comparar, ya que siempre he hecho snorkel, y si de algo me arrepiento es de no haber buceado antes. En mi penúltimo día en la isla me dirigí hacia la vecina isla de Bohol. Allí pude visitar este santuario de Tarsiers.
Los tarsiers son unos pequeños primates de no más de 200 gramos que se encuentran en las junglas de Filipinas. Y es precisamente de los tarsiers de quienes se inspiró George Lucas para su personaje de Yoda en la Guerra de las Galaxias. Y estas son las famosas y abarrotadas colinas de chocolate. Otra vez. Escaleras, como siempre. Muchas escaleras. Pues por mi parte nada más. Para acabar este vídeo y esta serie de Filipinas, os dejo con este fantástico grupo de invidentes que se encuentra en el aeropuerto de Bohol, amenizando la partida de los viajeros.